Nuestro Señor Jesucristo, y quiero aprovechar en esta tarde usando una escritura para saludarle, la escritura que se encuentra allá en el libro de Números capítulo 6 verso 24 al 27, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y en esta tarde yo cambio un poquito este último verso, el verso 27, donde dice: pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo quiero decirle: y pondrá mi nombre sobre los hijos de la iglesia Peña de Oreb, los miembros de la iglesia Peña de Oreb, y yo los bendeciré. Ese es mi deseo para cada familia, es lo que deseamos para cada familia, que Jehová resplandezca su rostro sobre usted y sobre su familia en esos tiempos difíciles, porque Él es el poderoso de Israel, es el que nos guarda, el que nos bendice. Yo sé que está ahí con usted, está ahí, está conmigo. Sé que en este día es un día glorioso, es un día en el cual en otros años nos reunimos para celebrar, para regocijarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordar el día, un día domingo como hoy, que hace 2000 años Él se levantó de la tumba triunfante. Él venció la tumba, nadie lo pudo detener. Un día como hoy se levantó triunfante, la muerte no lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, Satanás no lo pudo detener, y al tercer día, conforme lo mencionan las profecías, conforme lo menciona la palabra de Dios, Él se levantó triunfante de la tumba y apareciéndose a los discípulos por 40 días y 40 noches. Tengan la plena seguridad de que Él está vivo. Él está vivo, Él resucitó en un día como hoy, muy temprano en la mañana. No sabemos a qué hora, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana, no lo sabemos. Pero un día como hoy Él resucitó de entre los muertos. Él nos ama, Él está aquí para bendecirlo, Él está aquí para motivarnos, para que usted y yo sigamos adelante creyendo en Él. Y vamos a traer una escritura, vamos a leer una escritura que está en Primera de Corintios capítulo 15, versos 13 al 20. Primera de Corintios capítulo 15, versos 13 al 20, y ahí es donde vamos a estar trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Bien, dice la Biblia así: porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo al cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún están muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo Jesús son perdidos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Una vez más, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nosotros miramos a través de la historia grandes sucesos o grandes cosas que han acontecido a través de la historia de la humanidad y que han quedado grabados, que han quedado registrados como hechos sobresalientes o como hechos que el mundo cita. Pero ninguno de ellos nosotros podemos ver que sea tan sobresaliente. No podemos ver, por muy grande que sea ese acontecimiento, no se puede comparar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la resurrección de nuestro Señor es la que ha cambiado la historia de la humanidad, es la que ha cambiado al mundo, es la que ha traído la dirección de la humanidad, es la única que puede dar vida y esperanza al ser humano. Ningún suceso, ninguna historia, ningún hecho sobresaliente en la humanidad ha cambiado como ha cambiado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
En el registro de Guinness hay muchos registros que la gente cita, la gente mira, que han quedado como hechos sobresalientes, pero no hay uno solo en el registro de Guinness o en la historia universal que pueda compararse con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó, porque Él venció la tumba, Él venció la muerte, Él venció al enemigo y se levantó triunfante al tercer día, conforme nos enseñan las Escrituras, hermano. Y nos deja pruebas indubitables, como dice el escritor del libro de los Hechos, el escritor de Lucas, diciéndonos cómo hay pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da plena confianza, nos da plena seguridad para usted y para mí, que somos hijos de Dios, que Cristo está vivo. Cristo está vivo ahí en el hogar donde está. Ahí está el Señor, aquí donde estamos grabando. Aquí está el Señor con nosotros. Él es el que nos ama, el que nos lleva adelante, el que nos fortalece en estos tiempos, el que tiene vida y vida en abundancia para su vida. Hermano, la doctrina de la resurrección de Cristo es la más importante de todas las doctrinas bíblicas que fundamentan nuestra fe. Porque es el ancla de nuestra fe, la roca que nos sostiene, es la fortaleza y la coraza de nuestras vidas. El apóstol Pablo menciona, dice, porque si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Aún estamos muertos en delitos y pecados y seremos los más miserables de los hombres, creyendo en la resurrección de Jesús de los muertos, cuando no tenemos un fundamento, cuando no hay nada que lo comprobemos, hermano. Pero en el día de hoy tenemos muchas pruebas en las cuales nosotros firmemente podemos decir que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Michael Green, en su libro titulado The Man Alive, o El Hombre Vivo, escribe lo siguiente. Él dice: el cristianismo no sostiene la resurrección como una de entre muchas doctrinas de su creencia. Es la base fundamental de su fe. Sin fe en la resurrección no habría cristianismo en lo absoluto. La iglesia cristiana nunca habría comenzado. El movimiento de Jesús se habría apagado como un cohete húmedo con su ejecución. El cristianismo permanecería en pie o caer con la verdad de la resurrección. Qué gran verdad de este hombre, de este gran erudito que escribe. Wilbur M. Smith, otro destacado erudito y maestro, en su libro Los científicos y la resurrección, él dice lo siguiente: todavía no se ha forjado y jamás se forjará el arma que destruya la confianza racional en los registros históricos de este evento tan trascendental y preanunciado. La resurrección de Cristo es la verdadera ciudadela de la fe cristiana. Esta es la doctrina que en el primer siglo trastornó al mundo, que elevó al cristianismo preeminentemente sobre el judaísmo y sobre todas las religiones paganas del mundo mediterráneo. Si se acepta esto, asimismo debe admitirse casi todo lo que es vital y característico en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nosotros sabemos que la palabra vana nos lleva a ver algo que no tiene validez, algo que está vacío, algo que no tiene nada, hermanos. Y si nosotros, hermanos, no tuviésemos la plena seguridad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestra fe sería en vana. Nuestra fe, lo que practicamos, lo que decimos, sería totalmente malo, sería equívoco, hermano. Pero nosotros en el día de hoy tenemos todas, hermano, tenemos todas las pruebas indubitables de que Cristo Jesús resucitó en el tercer día. Todas las doctrinas que nos ayudan a nuestra fe se sostienen en la resurrección. La resurrección es la piedra angular del cristianismo. No existiría esperanza de la resurrección nuestra si Cristo no hubiera resucitado. No existiría la salvación sin su resurrección. No existiría el perdón de pecados, y mucho menos existiría la vida eterna si Cristo no hubiera resucitado de los muertos.
Seríamos los más miserables, como dice el apóstol Pablo. Seríamos alguien que no tuviera valor. Estaríamos condenados a la destrucción después de la muerte. Nada valiéramos, nada seríamos, nada tendríamos si Cristo no hubiera resucitado. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Qué veracidad de la palabra de Dios que nos enseña esto. Qué gran verdad el apóstol Pablo nos enseña con esa fe, esa confianza, esa seguridad, porque si alguien conocía que Cristo Jesús había resucitado a los muertos, era Él, porque Jesús le salió en un encuentro que Él tuvo, hermanos, ahí en el camino hacia Damasco, donde su vida cambió totalmente de ser un asesino. Él vino a ser un hombre que predicó el evangelio por todo el mundo de ese tiempo. Hermano, Él está vivo, se le apareció a las mujeres, se le apareció a los discípulos, se le apareció a más de 500 hermanos juntos. Esteban lo miró sentado a la diestra de Dios, Tomás lo tocó sus manos, su costado. Los discípulos comieron juntamente con Él. Pablo lo miró y oyó su voz en el camino a Damasco. Juan lo miró como el Cristo resucitado y glorioso que siempre ha sido en la isla de Patmos. Y sobre todo, hermano, la tumba estaba vacía, como un testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Ellos le trajeron esa tumba que dice: no está aquí porque ha resucitado. Yo he sido testigo de ello en 2 ocasiones que he estado en Israel. He mirado ese letrero, entrado en esa tumba y Cristo Jesús no está ahí, sus huesos no están ahí, porque Él resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo cambió la vida de los discípulos en la iglesia. La resurrección de Cristo es la piedra angular del Nuevo Testamento, es la base, la fundación. La iglesia surgió por medio de la resurrección de Cristo. El nuevo pacto surgió por medio de la resurrección de Cristo. Existe la promesa, hermanos, de que nosotros un día resucitaremos, porque Cristo resucitó de los muertos. Ya nos da la promesa que un día resucitaremos. El enemigo ha usado a mucha gente para tratar de extinguir el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sin lograrlo. Nosotros miramos a través de la palabra de Dios cómo, hermanos, los judíos le pagaron a los soldados para que negaran, para que dijeran que sus discípulos lo habían robado el cuerpo. Los discípulos fueron amenazados de muerte y finalmente los mataron para que no la proclamaran. Han matado a miles y miles de testigos para extinguir el mensaje, pero no lo han logrado. Cada día que matan a una persona, 10, 15, 20, 30, 100 surgen más testificando que Cristo Jesús resucitó. Existió un filósofo francés llamado Voltaire, quien dijo en una ocasión: la resurrección de Cristo es un mito y la Biblia se extinguirá en tan solo 100 años. Voltaire murió en el año 1778, hermano, y su casa vino a ser la casa de la Sociedad Bíblica de las Américas, que estableció en ella una imprenta donde se ha estado imprimiendo la Biblia por muchos años. De ahí se imprimen Biblias, hermano, y las envían por todo el mundo para que el mensaje de la resurrección de Cristo siga siendo predicado. El hombre que dijo la resurrección de Cristo es un mito y la Biblia se extinguirá en 100 años, él murió sin la esperanza de la resurrección. Pero en esa casa, hermano, surgió la esperanza de la resurrección para mucha gente en el mundo, leyendo la palabra de Dios. Hace 2000 años que Cristo resucitó, en un día como este, en un domingo, y nadie ha podido opacar la resurrección. La resurrección, hermano, ha cambiado millones y millones de personas. Ha cambiado drogadictos, ha cambiado borrachos, ha cambiado homosexuales, ha cambiado violadores, asesinos, religiosos, incrédulos y ateos. Ha cambiado toda clase de gente. Solamente lo único que ha podido cambiar al mundo es la resurrección de Cristo Jesús.
Los gobiernos gastan millones de dólares por tratar de cambiar al mundo, por tratar de detener la maldad que cada día va en aumento. Usan todos los recursos, pero en lugar de detenerla, cada día va en aumento. Nadie ha podido opacar este mensaje. Por lo contrario, cada día se extiende más y más y más, y cada día más gente conoce de este mensaje y lo acepta para sus vidas. Nadie, hermano, por muy grande que sea el mensaje, por muy bueno que sea el mensaje, no importa el mensaje de los gobiernos, no importa qué tan buenas noticias nos digan, nada se puede comparar con el mensaje de la resurrección de Cristo, porque nada trae vida como lo trae el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos puede dar como lo que nos da el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que nosotros pudiéramos hablar en esta tarde de lo que ofrece el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quiero darle por lo menos 4 de las cosas que nos da el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que promete el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Número 1, el mensaje de la resurrección, de que Cristo murió y resucitó, hermano, nos promete vida por medio de su resurrección. Él nos promete vida por medio de su resurrección. Juan 10:10, la Biblia nos dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Él resucitó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién en esta tierra nos podrá ofrecer vida? Los doctores posiblemente nos puedan ayudar, la ciencia nos puede ayudar a extender un poquito más nuestra vida. La medicina nos podrá ayudar, pero la vida eterna solamente la tiene Cristo Jesús, porque Él es el eterno, Él es el principio y el fin, es el alfa y omega, el que murió ciertamente, pero resucitó al tercer día, y Él es el que nos ofrece la vida. En Juan 14:6, Jesús, al ver sus discípulos que estaban tristes porque Él les había dicho que Él iba a morir, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice alguien más, no dice Pedro, tú les vas a dar vida. Él dice: yo soy la vida. Si Cristo, hermano, no resucitó de los muertos, vana sería nuestra fe una vez más, vana sería nuestra prédica. Seríamos los más miserables del mundo creyendo algo y poniendo nuestra fe en algo que jamás existió. Pero porque tenemos pruebas indubitables, es que nosotros, hermano, predicamos a Cristo. Es porque nosotros predicamos la resurrección, y Él sigue diciendo que Él es la resurrección y la vida, que Él es el único que nos puede resucitar, que Él es el único que nos puede dar vida. Cuando Jesús viene, o cuando su amigo Lázaro muere, Jesús viene a Betania, y María viene a Él y lo confronta y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero sé que todo lo que le pidieras a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dice algo que quiero que usted mantenga. Es un texto que mantenga en su mente y en su corazón, y lo cite constantemente. Jesús le dice en el Evangelio según San Juan 11, verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? Y esa es la pregunta para todos los que están mirando, todos los que escuchan el mensaje. ¿Creen esto? ¿Tienen fe en la resurrección de Jesús? ¿Lo creen? En Juan 14, verso 19, vuelve a decir a los discípulos: dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo.
En Apocalipsis 1, 17 al 18 dice el apóstol Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he estado muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. La muerte no pudo vencerlo, el sepulcro no pudo vencerlo, el enemigo no pudo vencerlo. Y usted y yo tenemos esa esperanza de que no es la tumba, no es la muerte, no es el enemigo el que nos vencerá, porque tenemos a alguien que venció, se llama Cristo Jesús. Esa es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Viva, vida agradable a Dios, viva una vida en confianza, en seguridad, porque aquel que murió y resucitó nos da promesa de vida eterna. Apocalipsis capítulo 21, verso 4, dice la Biblia: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1 al 6 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce sus 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, otras palabras, para la vida de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de ser prestas. No habrá más muerte, no habrá más tribulación, no habrá más dolor. Ánimo, hermano, que está pasando por prueba, por necesidad, por lucha en estos tiempos. No tenga temor, no tenga miedo. Nos espera la vida eterna. Si morimos en Cristo, pero un día resucitaremos, ya nos llevará y reinaremos con Cristo. Estaremos con Cristo por toda la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que nos promete. No esté triste, no esté amedrentado en estos tiempos. Vive una vida de victoria, porque hay victoria en Cristo Jesús. Solo no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar aquí más en esta tierra, pero los días que estemos aquí, vivamos vidas en victoria, porque hay victoria en Cristo Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección nos prometen darnos vida a usted y a mí después de la muerte. Segundo, no solamente nos da vida por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo nos da esperanza. Qué triste es para la gente que no tiene esperanza. Aquella gente que posiblemente hay familiares que están muriendo y no tienen esperanza. La Biblia nos enseña que había gente en tiempos de que escribe el apóstol Pablo sus cartas, que también sufrían, que no tenían esperanza, a pesar de que conocían al Señor Jesús. Había situaciones como las que estamos pasando en el día de hoy. Mucha gente estaba muriendo de mártires, mucha gente estaba muriendo por enfermedades, por diferentes cosas que estaban pasando. Y el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses para motivarlos, para bendecirlos. Y en esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3 al 18, Pablo nos enseña lo siguiente: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí se cumple lo que Jesús le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá por medio de la resurrección. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, hermano. Una transformación, y nos iremos con el Señor. Es lo que queremos, es lo que estamos anhelando, que el Señor venga en lo que estamos creyendo, hermanos. En lo que nuestra fe está fundada, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Nuestra esperanza no está fundada en los gobiernos. Nuestra esperanza no está puesta en lo que perece y se termina. Todo lo terreno, todo lo que nos rodea a nosotros, hermano, se terminará. Todo esto que miramos, inclusive la tierra, la Biblia nos enseña que perecerá. El sol perecerá, las estrellas perecerán, todo lo que nosotros miramos perecerá. Pero hay alguien que no perece porque es eterno. El que tiene promesas de vida eterna no perece. Él es el alfa y omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que hizo todas las cosas, el que lo creó a usted y a mí, y el que nos da vida y nos da esperanza para estar un día con Él. No sé por qué situación esté pasando en el día de hoy, posiblemente de necesidad de alimento, no sé, enfermedad, no sé, circunstancia, falta de trabajo, diferentes circunstancias. Posiblemente ha puesto su confianza, posiblemente ha puesto su esperanza en alguien terreno, en los gobiernos, en lo que dicen ellos, en los médicos, no sé en qué lo ha puesto. Pero no, yo quiero decirle que Dios es fiel, el que prometió es fiel, que Él no cambia, que Él es el mismo, que no se mueve, que Él no miente, que si ha prometido, nosotros recibiremos de parte de Él, y que la esperanza que nos enseña la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos comprueba, nos llena, nos fortalece, es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Viva esa vida llena de fe, de confianza, de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ponga su confianza en Él. Aunque muchos le fallemos, Él sigue siendo fiel a nuestras vidas. Él no es infiel a nosotros. Nosotros somos infieles a Él. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza en todo tiempo. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza, que un día lo miraremos. Es nuestra esperanza que un día vamos a estar con Él. Es nuestra esperanza de aquellos que han muerto en Cristo, que resucitarán para estar un día con el Señor. Tercero, la resurrección de Cristo nos quita toda duda. Si usted está pasando por duda, por tribulación, por diferentes cosas, no dude. Muévase en fe, muévase. Como lo que aconteció con los discípulos, con las mujeres. La Biblia nos dice, especialmente en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, que el primer día de la semana, o sea el día domingo, 3 mujeres salieron muy temprano de sus hogares para venir a ungir el cuerpo de Jesús, para venir a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Eran mujeres que, a pesar de que tenían mucho miedo, nosotros lo miramos en la Biblia, eran mujeres que tenían miedo, pero la valentía que ellas tenían estaba por sobre el miedo. Ellas dejaron el hogar y vinieron muy temprano, venían decididas a ver a Jesús y a ungirlo en la tumba. Y mucha gente acá en el occidente posiblemente dirá, pero bueno, ¿cómo es que vinieron a la tumba a ungirlo? Aquí estamos acostumbrados a hacer un hoyo, en nuestros países estamos acostumbrados a hacer un hoyo y enterrarlos debajo de tierra. Pero yo he estado 2 veces en Israel, hermano, y el jardín de la tumba y la tumba fue cavada en el monte, en una roca. Ahí estaba la tumba, y estas 3 mujeres venían caminando rumbo al sepulcro, y había una gran duda en ellas que les intrigaba, y ellas lo mencionan aquí en el capítulo 28.
¿quién les quitaría la piedra del sepulcro para ungir al Señor? Y ellos venían, hermano, caminando y se preguntaban y posiblemente trataban de buscar ideas, no sé. Y cuando ellos llegan al sepulcro, su sorpresa fue que miraron la roca, la piedra movida de la puerta del sepulcro. Hermano, fue tan grande su sorpresa el ver la piedra movida de la puerta, y un ángel de Dios estaba sobre la piedra. Y fue tanto la alegría, el gozo que ellas sintieron, hermanos, que ni siquiera se recordaron de lo que Jesús les había dicho, que al tercer día Él iba a resucitar, y este era el tercer día en el cual Jesús les había dicho que resucitaría. A veces, hermano, el dolor y las situaciones por las cuales pasamos en la vida nos impiden, hermano, recordar las promesas de Dios y vivir en fe creyendo en ellas. Que cualquier situación que venga a nuestras vidas, por la cual pasemos, no nos quiten eso, no nos quiten la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando llegan las mujeres a la tumba, el ángel les dice: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde le pusieron. Qué lindo lo que les dice el ángel. En otras palabras, vengan, ya les quité el obstáculo, ya les quité la duda, ya les quité la incertidumbre que ustedes traían, que ustedes estaban pensando cómo le iban a hacer. Ahora pueden entrar libremente para ver que aquel que les dijo que al tercer día iba a resucitar, ha resucitado. Me encanta lo que dice Lucas capítulo 24 verso 6, más que cualquier otro de los evangelios. Me encanta lo que dice ahí. Le dice el ángel a las mujeres: ¿por qué buscáis al que vive? No está aquí, ha resucitado. No busquemos a Cristo en una cruz, no busquemos a Cristo en una tumba. Busquemos a Cristo que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Allá está, porque Él ha resucitado. No lo busquemos en cualquier lugar, busquémoslo en lo alto, porque de Él es donde viene nuestro socorro. La piedra estaba sellada por la guardia romana. Ellas no podían quitar la piedra, no podían violar, no podían romper ese sello, porque ellas se enfrentaban a la muerte. Pero hermano, hubo alguien que tiene toda autoridad para romper los sellos. Hubo alguien que tiene todo el poder para deshacer cualquier traba del enemigo. Hubo alguien que no le impidió, por muy grande que estuviera la piedra, porque fue con varios hombres que tenían que poner esa piedra para cubrir la entrada a la tumba. Hubo alguien que rompió ese sello para decirle a la humanidad que no hay sello, no hay tumba, no hay nada que pueda impedir el poder de Dios y su resurrección. Él está vivo, Él resucitó, Él rompió ese sello, Él es digno de desatar sus sellos, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 5. Él es digno, y Él lo desató para que las mujeres entraran al sepulcro. Bueno, no sé cuántas piedras estarán obstruyendo nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza, para que seamos cristianos victoriosos en Cristo Jesús. No permitamos, hermano, permitamos que Dios sea el que rompa toda duda, rompa todas las cosas que están atando o que atan a veces nuestras vidas. Pídale al Señor que quite todo obstáculo, que mueva esas piedras, las rocas de su camino, para que usted pueda comprobar y viva una vida de fe, una vida de seguridad, creyendo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que seamos predicadores a todo el mundo de que Cristo Jesús ha resucitado, y porque Cristo Jesús resucitó, hay vida y esperanza para la humanidad, hay vida y esperanza para nuestras vidas que hemos creído en el mensaje de la resurrección de Jesús.
Número 4, la resurrección de Cristo nos da gozo y paz. Cuando Cristo murió, hermanos, la paz, el gozo, la alegría, la bendición que los discípulos tenían se fue de ellos, terminó. Nosotros podemos mirar en Lucas capítulo 24, los discípulos de Maús que venían caminando tristes, pensando, hablando de lo que había acontecido. Estaban llenos de tristeza, estaban llenos de dolor. Nosotros miramos a las mujeres, también venían llenas de tristeza, llenas de dolor. Miramos a los discípulos, a los 11 discípulos, que ellos estaban encerrados en un lugar, fueron y se encerraron por miedo a los judíos, por miedo a los líderes judíos, pensando que también a ellos los iban a matar. La tranquilidad, el gozo, la alegría que ellos tenían en la vida anteriormente, hermano, había terminado. Y ellos estaban sufriendo, con miedo, con incertidumbre, estaban encerrados. Pero qué diferente, hermanos, fue cuando ellos supieron, cuando ellos se dieron cuenta que Jesús había resucitado tal y como había dicho, que al tercer día él había resucitado tal y como dicen las Escrituras. Nosotros miramos que las mujeres, al saber, al mirar que la tumba estaba vacía, al mirar el testimonio del ángel y los ángeles en otra ocasión, nosotros miramos que ellas salieron corriendo, hermano. No se detuvieron, salieron corriendo de tal gozo y alegría para ir a decirle a los 11 que Cristo había resucitado. Nosotros miramos a los discípulos de Maús. Cuando Jesús vino y ellos le dijeron que se quedara con ellos para celebrar lo que celebramos, lo que llamamos la Santa Cena. Cenó con ellos. Y cuando estaba ahí, él partió el pan y dice, cuando Jesús se desaparece después de que tomaron el pan y el vino, se desaparece y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras y nos enseñaba de ellas? ¿De qué les enseñaba Jesús? De su resurrección. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla, nos menciona la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que podemos nosotros mirar, hermano, después de que ellos sintieron ese gozo, esa alegría, en esa misma hora de la noche no les importó que los mataron, no les importó nada, salieron corriendo y vinieron a buscar a los 11, no sé cómo los encontraron, no sé si sabían dónde estaban, pero vinieron y encontraron a los 11 y les dijeron, Cristo ha resucitado. Y los discípulos, hermano, cuando ellos comprobaron que Jesús había resucitado, ¿quién los pudo callar anunciando la resurrección del que había resucitado? Nadie los pudo callar. No hubo cárceles, no hubo azotes, no hubo amenazas, no hubo nada que les pudiera impedir que ellos predicaran a Cristo, porque había convicción, no había duda en ellos. Ellos vivían una vida de convicción, porque ellos habían comprobado que Cristo verdaderamente había resucitado de los muertos. Qué alegría, qué gozo es el saber que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Que usted y yo tenemos una esperanza, que usted y yo debemos de vivir con confianza, con seguridad. La Biblia está llena de pruebas que comienzan desde el libro de Génesis, nos llevan por todos los 66 libros, donde se nos muestra, hermano, el cumplimiento de las profecías y su resurrección. Y uno de los capítulos de la Biblia, hermano, que contiene mucho peso, que, hermano, es un capítulo lleno de convicción y de fe. Es un capítulo que nos prueba. Es un capítulo que nos enseña con convicción la resurrección de Cristo. Es el capítulo 15 de 1 Corintios. Y en este capítulo, hermano, entero, Pablo lo usa para, hermano, predicar la resurrección de Cristo con convicción y decir, verdaderamente Cristo resucitó de los muertos. Para concluir, quiero leer el verso 50 al 58 de este mismo capítulo, 1 Corintios 15, y dice así, 1 Corintios 15, verso 50.
Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados en el rapto de la iglesia. Porque esto es menester, porque es menester que esto corruptible, o sea, nuestra carne, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús no está en la tumba. Jesús no está en la cruz como muchos lo ponen. Nadie robó su cuerpo, tampoco se hizo polvo. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros podemos ver cientos y cientos y cientos de textos bíblicos que nos comprueban eso. En Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18, Jesús le dice, cuando viene al encuentro de Juan, le dice: no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él vive, Él vive, Él vive para siempre, jamás. Él jamás morirá. Nosotros tenemos que morir para ir al encuentro de Él. No tenga miedo a la muerte, no se amedrente, no se amedrente. Predique el Evangelio, predique a Cristo Jesús, predique que resucitó de los muertos. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo en este domingo. Él está ahí con usted, Él va con usted. No se amedrente, siga adelante, no tenga miedo a lo que nos pueda pasar, porque hay palabras de vida eterna, hay vida eterna, hay promesa de vida eterna. Él está vivo, hermano. María lo abrazó, Tomás lo tocó, las mujeres miraron la tumba vacía, y como mencioné yo anteriormente 2 veces, yo he mirado esa tumba vacía. Los discípulos comieron con Él, los ángeles testificaron a las mujeres y a los discípulos de su resurrección. Los discípulos de Maús hablaron y cenaron con Él. Pablo se encontró con Él camino a Damasco. Se le apareció a Pablo repetidas veces y fue él quien lo doctrinó. Esteban lo miró sentado a la diestra de Dios. Ananías habló con Él. Se le apareció Juan en la isla de Patmos. La ciencia lo comprueba, la arqueología lo comprueba, los milagros lo comprueban, la tumba vacía lo comprueba. Hermano, y usted y yo lo comprobamos, porque Cristo mora en nuestros corazones, y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llena nuestras vidas de gozo, de alegría en este día, porque sabemos que Cristo resucitó hace 2000 años. Él subió a la diestra de Dios, donde está intercediendo por cada uno de nosotros. No tenga temor, vamos, siga adelante, como Jesús le dijo a los discípulos en Lucas capítulo 24. No teman, vamos, yo voy con ustedes. Y en Mateo 28, 19, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temamos. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos adelante, hermanos, vamos adelante. Que nada opaque nuestra fe, que no haya duda en nuestro corazón, que la lucha, la prueba no quite nuestra fe, nuestra confianza en el que resucitó de los muertos. Él está vivo, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Quiero hacer una oración para concluir. Quiero hacer una oración. No sé si en este momento haya alguien, no sé de dónde se ha transmitido este mensaje, pero si hubiera alguien que no tiene esperanza, que aún no cree en el que resucitó de los muertos, yo quiero decir, hay esperanza, hay vida en Él. Él está dispuesto para ofrecerle perdón, para ofrecerle vida. Solamente tiene que acercarse en Él en esta tarde y recibirle como el Salvador de su vida.
Él no está en una cruz, Él no está en la tumba, no se hizo polvo, los discípulos no lo robaron, Él resucitó al tercer día y Él quiere bendecir su vida, Él quiere cambiar su vida, solamente recíbalo y confiéselo como el Salvador de su vida. Y en esta oración que voy a hacer, haré una oración por usted si me está escuchando y aún no conoce al Señor como el Salvador. Pero también voy a añadir una oración para todos aquellos hermanos que posiblemente su fe, su confianza en el que resucitó ha menguado por este tiempo. Sé que tenemos ya con si no me equivoco, es el cuarto domingo que no nos podemos reunir en la casa de Dios juntos en armonía para bendecir al Señor. Y yo espero que el alejarnos un poquito no haya traído duda, no haya traído falta de inseguridad, no haya traído apartamiento del Señor. Y yo quiero hacer una oración para que usted siga firme en su fe. Y si está pasando por prueba, por lucha, por necesidad, que Dios sea el que bendiga su vida y usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo en esta tarde, te doy honra, gloria, alabanza y adoración. Si hay alguien que nos puede estar mirando o está mirándonos en este momento o posiblemente en otro día que esté mirando este mensaje, allégate a Él, toca su vida, bendícelo, que Dios de la gloria, tú puedas cambiar su vida, que el mensaje de resurrección, así como cambió la vida de Pablo, así como cambió la vida de las mujeres, así como cambió la vida de los discípulos, y así como ha cambiado miles y miles y miles y miles de vidas y ha cambiado las nuestras, así cambia la vida de aquel que está escuchando este mensaje. Y aquellos que posiblemente te conocen, aquellos, Señor amado, que pertenecen a la iglesia, que posiblemente su fe ha disminuido, que estos tiempos difíciles donde por causa de esta epidemia nos hemos separado, nos hemos alejado un poquito los unos a los otros, que Señor amado, no nos alejemos de ti, que Señor siempre estemos cerca de ti, que siempre estemos, Señor, a tu lado, que siempre estemos buscando tu rostro y que aunque no nos podamos unir juntos físicamente, que nos podamos unir espiritualmente a celebrar, a gozarnos en este día en el cual celebramos y recordamos como un día que tú resucitaste de los muertos, un domingo en el cual muy temprano en la mañana, no sabemos a qué hora resucitaste, pero nuestra convicción es que tú resucitaste. Ahí en la necesidad, ahí en la angustia, ahí en el dolor, en la enfermedad, no sé, ahí, Señor, toca la vida de mis hermanos, toca la vida de la iglesia, toca la vida de cada familia que pertenece, Señor, a la iglesia Peña de Oré. Y si hay iglesias que nos están escuchando, hay miembros de otras iglesias que nos están escuchando, Señor, alcanza sus vidas, toca sus vidas, bendice sus vidas, llénalos de tu gracia, de amor y de tu misericordia. Influye, Señor, infunde fe, Señor, en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús.